Bueno, ya que estamos en este proceso de conocer los evangelios de una manera bonita, personal, donde tú puedas interpretar con sus propios medios las Sagradas Escrituras y tener un encuentro face to face, cara a cara con Yeshua. Ya vimos en un primer momento el contexto social, político que tenía Jesús. Ahora hoy, como segundo capítulo, segundo tema, la diferencia que había entre Jesús y Pablo. Se establece un contraste fundamental entre el judaísmo de Jesús y el judaísmo de Pablo. Aunque ambos compartían la misma fe, sus personalidades, misiones y contextos de vida eran radicalmente distintos. Jesús, a quien el potente se refiere como Yeshua, era un rabino de Galilea, cuyo ministerio se limitó geográficamente a las regiones de Galilea, Samaria y Judea. Su enfoque principal estaba dirigido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, a la comunidad judía de su época, a la gente humilde, sencilla. Por otro lado, Saulo de Tarso, mejor conocido como Pablo, era un judío de la diáspora, lo que significa que vivía fuera de la tierra de Israel. Su entorno no era rural como lo hacía Jesús, sino que era más cosmopolitan, una realidad que influyó profundamente en la perspectiva de la teología. Pablo es presentado como el estratega del cristianismo, el intelectual que, a diferencia de Jesús, no se adaptaba al pueblo, sino que buscaba adaptar su mensaje a un público más amplio y helenístico, compuesto por filósofos griegos y élites judeas que ya habían perdido el habla hebrea. Vamos a hablar de tres características de Pablo. La singularidad de Pablo radica en su triple identidad, que lo distingue de Jesús y de la mayoría de los apóstoles. Primero, él era un judío por religión. Pablo era judío devoto, fariseo de fariseos, con una profunda y un experto conocimiento de la Torá. Esta identidad es la base de su predicación y de su persuasión inicial a los seguidores de Jesús, a quienes veía como una amenaza para la ortodoxia judía. Segundo, Pablo era un griego por cultura, nacido en Tarso, una ciudad que conectaba el mundo griego con el Medio Oriente, y Pablo estaba inmerso totalmente en la cultura helénica. Eso le permitió no solo hablar en griego, sino también pensar y debatir en términos filosóficos, lo que sería crucial para la expansión del mensaje del Mesías a las comunidades no judías. Tercero, Pablo era un ciudadano romano. El hecho de que Pablo heredara la ciudadanía romana de parte de su padre, esto es un punto sumamente clave, ya que en el siglo I este estatus era un privilegio raro para un judío, probablemente adquirido a través de un servicio militar o apoyo financiero al imperio. Esa ciudadanía le proporcionó protecciones legales y una perspectiva única sobre el mundo y las estructuras del poder, a diferencia de los judíos de Judea, que veían a los romanos solo como unos ocupantes. Bueno, ¿cómo es el método de Pablo que se diferencia a Jesús? Hay que subrayar que la diferencia entre Jesús y Pablo no era de nivel rabínico, sino que la metodología para transmitir la Torá. ¿Cómo así? En primer momento, Jesús tenía una narrativa diferente. Se comunicaba a través de narraciones y parábolas, que se llama mashal en hebreo. Este método era ideal para su audiencia principal, un pueblo mayoritariamente analfabeto, que entendía mejor los conceptos a través de la historia. Jesús buscaba transmitir el sentido de la Torá de una manera accesible, sin necesidad de citar versículos específicos que además en su época no estaban numerados como ya después más tarde se organizó. En cambio, Pablo su forma de comunicarse era de una educación altísima, utilizaba un método de debate teológico profundo. Su audiencia, a diferencia de Jesús, no era campesinos galileos, sino otros eruditos como él. Eran líderes de sinagogas y pensadores. Su estrategia era citar directamente la Torá
y dar la vuelta a las interpretaciones para fundamentar su teología. Tenía que demostrar que sabía. ¿Qué pasa con la persecución de Pablo? La persecución de Pablo a los seguidores de Jesús debe entenderse como un conflicto interno de judaísmo. Estaban muy llamados a pensar, estuvo atacando a los cristianos. No, ahí en ese momento no existía cristianismo. El conflicto era un conflicto interno de judíos. ¿Sí? A diferencia de lo que a menudo se cree, Pablo no perseguía a cristianos, porque el término y la religión en ese momento no existía. Él perseguía a judíos que creían que Yeshua era el Mesías y por lo tanto eran vistos por otros judíos como una secta o un grupo desviado dentro de la misma comunidad judía. Esta era una época en la que había muchos movimientos mesiánicos y que los seguidores de Yeshua era solo uno de tantos que existía en el momento. Había un dilema teológico de Pablo y la clave central es la observación de Pablo en las sinagogas de la diáspora, o sea, los que están por fuera de Israel. Aquí se identificó tres tipos de personas. Primero, judíos, aquellos nacidos de madre o padre judíos que eran el núcleo de la comunidad. 2. Prosélitos de justicia, gentiles que se habían convertido completamente al judaísmo, cumpliendo todos sus preceptos, incluida la circuncisión. Y tercero, prosélitos de la puerta, o sea, temerosos de Dios. Y ya les voy a explicar por qué eran así. Eran gentiles que asistían a la sinagoga, creían en Dios de Israel y cumplían muchos mandamientos éticos, pero se negaban a convertirse del todo, porque obviamente les faltaba un paso para convertirse 100% judíos, que era la circuncisión. El problema era el aseo, ¿sí? Porque en esa época, pues, los cuchillos como que no eran muy higiénicos, las infecciones, entonces las personas de cultura no judía, pensar de la circuncisión era como algo raro, aparte de doloroso, traumático por las enfermedades y la curación. Y Pablo entendió que la circuncisión era una barrera insalvable para muchos hombres gentiles. En respuesta a esto, ideó una solución radical y revolucionaria. Eso lo podemos ver en Romanos 2:29. Declara que judío es el que lo es en el corazón. Con esta afirmación, Pablo redefinió el concepto de pertenencia al pueblo de Israel, pasando de la genealogía o el rito a la simple fe. Esto fue el punto de quiebre que permitió la masiva entrada de gentiles al movimiento, convirtiéndolo de una secta judía a una religión con vocación universal. A raíz de estas situaciones de Pablo, y estas situaciones del judaísmo, más bien del judaísmo, o de esos judíos creyentes en Yeshua, o de esos judíos de la diáspora que se sentían como huérfanos, nace el Concilio de Jerusalén. El problema provocado por la predicación de Pablo no fue con el judaísmo en general, sino con los primeros apóstoles de Jesús en Jerusalén, quienes se escandalizaron al ver que Pablo estaba admitiendo a los gentiles incircuncisos en el movimiento. Sí, recuerde que Jesús era judío. Recuerde que los seguidores de Jesús en vida eran judíos y al morir Jesús se volvió un problema de judíos. ¿Listo? Entonces, al ver que Pablo, al ir al exterior y estaba teniendo tanta acogida al mensaje de Yeshua, al admitirlos al movimiento de Jesús, pues ellos como judíos se sentían celosos por ese tema. Y por eso el Concilio de Jerusalén, descrito en Hechos de los Apóstoles capítulo 15, una reunión histórica entre los líderes judíos que seguían a Jesús para debatir si los gentiles debían ser circuncidados para ser parte de la comunidad. Este debate demuestra que ni Jesús ni los apóstoles habían definido claramente la cuestión de la inclusión de los gentiles. El hecho de que se tuviera que debatir y que existieran dos grupos, los judaizantes que exigían la circuncisión y que Pablo no, subraya que la teología de Pablo fue un desarrollo posterior que no provino de las enseñanzas directas de Jesús. Este concilio fue en esencia la primera gran división que sembró la semilla de lo que en tiempo se convertiría más adelante en una religión separada del judaísmo. ¿Listo? Bueno, a raíz de eso hay 5 preguntas. ¿Sí? Primera pregunta, la identidad de Pablo.
¿Creen que la misión de Pablo de llevar el mensaje de Jesús a los gentiles habría sido posible si no hubiera tenido estas tres identidades tan diversas? ¿Cómo podría haber cambiado el cristianismo si el apóstol de los gentiles hubiera sido, por ejemplo, uno de los pescadores de Galilea? Sería interesante. Segundo, el dilema de la circuncisión. Si ustedes hubieran sido un judío de Jerusalén en el siglo I, ¿cómo habría reaccionado al ver a un rabino como Pablo declarando que un rito tan esencial como es la circuncisión ya no era obligatorio para los nuevos seguidores? ¿Qué tan peligrosa eran esas ideas para la identidad judía de la época? Total revolucionario este Pablo. Tercero, la forma y el estilo de predicación de Jesús, que era por medio de parábolas, y la forma de Pablo, que era más académica y de la Torá. ¿Considera que el éxito de la expansión del cristianismo se debe más a la sencillez del mensaje de Jesús o a la sofisticación teológica que tenía Pablo? ¿Cuál de estos dos métodos cree que resuena más con la gente de hoy en el siglo XXI? Excelente pregunta. La cuarta inquietud que hay es: ¿judíos que siguen a Jesús o a cristianos? Teniendo en cuenta esto, ¿dónde creen que se da el verdadero punto de inflexión en que el movimiento judío se separa del judaísmo para convertirse en una religión propia? ¿Fue el Concilio de Jerusalén o cree que fue por un proceso mucho más largo y complejo? Y por último, el cristianismo como invención de Pablo, o sea, Pablo se inventaría el cristianismo. Basado en las ideas del video, es que ustedes van a ver de nuevo y van a poder analizar en mi canal de YouTube, se podría argumentar que el cristianismo tal como lo conocemos es más creación de San Pablo que de Jesús. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? Si la respuesta es sí, ¿cuál considera que fue la mayor invención de Pablo? Y si la respuesta es no, ¿por qué? Bueno, todo esto simplemente es el segundo capítulo de conocer más a fondo las Sagradas Escrituras. Ya tuvimos un primer capítulo sobre el contexto político de Jesús, los esenios, los fariseos, los celotes. Y en este segundo, ya mirando la propuesta de San Pablo, de cómo dio su mensaje a las naciones. Los espero entonces para el próximo capítulo, para ahondar ya a una introducción de los evangelios. Introducción a los evangelios. Si les gusta, dale like. Si te gusta, compártelo a un compañero, un amigo, un hermanito. La idea es que sigamos esta secuencia hasta devorarnos cada uno de los pasajes más hermosos de la historia de Jesús. Y también decirles que cada vez que se hace mención a un capítulo, un versículo o a un evangelio completo, tú te remitas a tu Biblia para que profundices y podamos generar un diálogo más ameno, más hermoso, ya que el centro de todo esto es Jesús de Nazaret, Yeshua. Una feliz noche, hasta pronto.